En poco más de 72 horas vence la autorización, expira la autorización que dio la dictadura cubana para que entren sin pagar aranceles de aduana, alimentos y medicinas a Cuba. Esta medida está en vigor y ha permitido la entrada de alimentos y medicinas sin pagar este impuesto desde la época de la pandemia. Pero al día de hoy, 27 de marzo, vence el próximo 31 de marzo. El régimen de La Habana no ha dicho si va a seguir extendiendo esta exención de pago para los alimentos y medicinas que entran por los aeropuertos de Cuba. Hace tan solo unos días se hizo una mesa redonda, la aduana de Cuba hizo una mesa redonda y no hay claridad en este tema. No se sabe qué va a pasar. Vamos a escuchar a uno de estos altos funcionarios de la dictadura cubana en el momento que explica lo beneficioso que ha sido esta medida. Y yo les recuerdo una y otra vez que es precisamente el régimen de La Habana el que te impide entrar y sacar productos de Cuba, que es el régimen de La Habana el que te está cobrando por esa medicina y ese alimento que tanto tu familiar necesita. Es el propio régimen de La Habana que se llena la boca de que hay que declarar $5,000 o hasta $5,000 en cualquier moneda. Son libres de declaración de impuestos, pero hubo una mula que trajo $102,000 desde Cuba. Es el propio régimen de La Habana que se engaña y todo. Y yo quiero leer sus opiniones sobre lo que sucede en la aduana de Cuba cuando usted va con estos maletines y la zafra que hacen ellos contra ese pueblo cubano que va a ayudar a los suyos. Pues sabemos que muchas familias en Cuba dependen de ese alimento y de esa medicina. Sabemos que esto ha sido el salvavidas e incluso en muchos casos ha sido el último recurso de muchas familias para no morirse de hambre o no morirse por la falta de un medicamento. Ahora, el régimen de La Habana, al día de hoy, todavía no ha anunciado si mantiene esta exención en los pagos de los impuestos aduanales para la comida y la medicina. Vamos a escuchar lo que dijo este funcionario en la mesa redonda, que repito, mire la fecha, hace 6 días, y aún ellos no han dicho públicamente si van a mantener la medida de que entren sin pagar los alimentos y la comida o sencillamente y llanamente la quitan. Recordemos que a ellos no les importa que se muera el pueblo. A ellos les importa llenarse el bolsillo y darle impresión. Siempre les pongo la imagen. Te cortan las piernas y luego te dan una silla de ruedas para parecer los buenos de la película. De aranceles y de la cantidad del valor. Eso ha estado hasta hoy vigente, está vigente. Después se flexibilizó y se aprobó que en el equipaje no acompañado hasta 500 pesos o 50 kilogramos también vinieran exentos de pago estos 3 productos, incluyendo un grupo de insumos médicos que también se aprobaron en la resolución de salud pública. Posteriormente, ahí junto con ellos se hizo una nueva aprobación que los envíos de 200 pesos se llevaron a 500 pesos. E Ya, incluso bueno, sí. 200 pesos exentos en el caso de los aranceles de estos productos fundamentalmente. Una medida muy bien acogida por la población que se ha mantenido, se ha ido prorrogando. Se ha ido prorrogando. Ahora, hay una prórroga que termina el 31 de marzo. Sí, eso los análisis correspondientes, el Ministerio de Finanzas en su momento oportuno dirá los elementos de esta prórroga. Se ha ido prorrogando por el tiempo, entonces. O sea, en el momento oportuno es cuando a ellos les dé la gana. Ven acá, y el que viaja el día 1 de abril, ¿cómo se planifica? Y el que viaja el día 2, que va a ver a su familia que se está muriendo de hambre en Cuba, en el momento oportuno, porque están haciendo cuentas, están viendo cómo te meten más la mano en el bolsillo, o sencillamente para quedar, que somos tan buenos. Igual ahorita te dicen, sabes que ya no es por la pandemia, pero como nos vimos afectados por unos eventos climatológicos, en lugar de decir que el cubano vive en una isla miserable por culpa de ellos, en el momento oportuno, ahí lo tienen. El momento oportuno para la dictadura, ¿cuál es? El momento en el que tengan que quedar
bien ante la opinión pública internacional sin importar lo que pase con su pueblo. Vender la imagen, no, estábamos necesitados. O sabes qué, vamos a seguir tirando esto para adelante para quedar como los buenos de la película. Dice, yo no puedo creer eso, tanto abuso para el pueblo. ¿Hasta cuándo van a seguir asfixiando a nuestra gente? Si lo que están necesitados son las familias, ellos como siempre lo tienen todo. Qué indignación, libertad para Cuba. Dice Hani, ellos hacen eso porque siempre ha sido un país mantenido y como está la situación les conviene abrir, porque no tienen nada para suministrar al pueblo. La mesa de las mentiras, fíjate que me gustó ese nombre. Sí, siempre hablan con jerigonza, nunca es claro. Y nunca es claro, como no hay claridad en este minuto, qué va a pasar, si el régimen lo va a mantener o no. También les digo esto porque he leído en algunos que otros sitios que me han comentado, no, que el régimen ya no lo va a extender o que el régimen lo va a entender. Caballeros, hasta el momento, el día de hoy, información pública, es más, déjenme entrar, porque uno tiene que buscar las fuentes, así sean las fuentes que a uno no le gusta, como por ejemplo la fuente de las mentiras, Cuba Debate, el noticiero, ahí es donde nos vamos a enterar. Pero evidentemente, hasta el día de hoy, a esta hora, no hay una decisión si se mantiene esta autorización para que los alimentos y medicinas que tanta falta le hacen a un pueblo hambriento lleguen sin pagar los aranceles de aduana. Entonces, usted tiene que estar preparado, usted tiene que estar consciente de que esa es la realidad. ¿Ok? Gracias, Amavis. Saludos para ti. La opinión pública nunca ha hecho nada. Siempre los envuelven con burdas mentiras. Así opera esa dictadura. Pues es parte de lo que hoy le tenía en todo este compendio de informaciones. Tema de paro humanitario, cómo siguen las entradas, personas de enero. También Biden en la frontera, que no hay noticias de cuándo puedan entrar en vigor nuevas medidas. De hecho, se ha congelado la toma de acciones ejecutivas, teniendo en cuenta, uno, que los números de los cruces se han mantenido estables, sigue siendo una crisis, sigue siendo un éxodo, sigue siendo una situación caótica, pero en medio de ese caos se ha mantenido, ha llegado acá arriba, pero se ha mantenido estable. Es ese paciente que está hospitalizado en estado crítico, en coma, pero se mantiene estable. No suena pi, 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 y al no sonar con el pi, 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 que tanto asusta a médicos y enfermeras, la prensa no ha hecho la cobertura, solo tenemos a Fox News ahí en la frontera y a medios conservadores de menor alcance, y evidentemente la administración, pues al no sentir la presión desde los medios, pues ha sacado el pie. Así que esa es la realidad que tenemos, eso es lo que está sucediendo, y en Cuba tenemos que hasta el momento no se conoce hasta cuándo el régimen de La Habana pues va a permitir la entrada de alimentos y medicinas libres de los aranceles debido a que en tan solo poco más de 72 horas vence este plazo para que expire esta autorización y aún no han dicho nada. Por supuesto, vamos a estar al tanto de todo esto, vamos a seguir minuto a minuto lo que nos llegue desde Cuba y vamos a continuar pendientes de toda esta información. Así que muchísimas gracias. Y eso lo hacen para poder quitar las cosas. Luis, ya hablé. ¿Qué noticias nos tiene sobre el atraso en las autorizaciones de viaje? Ninguna noticia nueva o al menos nada que yo te pueda decir categóricamente porque sencilla y llanamente Luis Fernández, hemos visto casos que el permiso de viaje le ha llegado en días. 2 casos lo hemos puesto aquí. Otros han esperado semanas, otros llevan esperando meses. Ojalá tuviéramos una respuesta y cada vez, repito, que tocamos la puerta del gobierno, nos dicen, cada uno de esos autorizos se trabaja de una manera especial, de una manera independiente.